Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook your lunch. I wanna love you, babe. You know Vivimos tiempos distópicos en los que los hombres más problemáticos del planeta están diciendo a los demás cómo tienen que comportarse, que se han convertido en modelos de masculinidad tóxica para jóvenes perdidos que no encuentran referentes. Es la reflexión de Caitlin Moran, fenómeno superventas por su forma de abordar el feminismo, con un humor irreverente y un estilo perspicaz y deslenguado. La escritora británica ha pasado por España para presentar en la Feria del Libro de Madrid ¿Y los hombres qué?, su último libro en el que se pregunta qué les pasa, qué les preocupa a los hombres, qué está pasando con la machosfera y con el que solo busca ayudar a esos hombres a salir de su confusión, a iniciar conversaciones difíciles sobre porno, por ejemplo, a ofrecerles las herramientas que a nosotras nos han ayudado, a pesar de las críticas que recibió de algunas feministas, porque ayudarles a ellos, dice la autora, es ayudarnos a nosotras. Permíteme que lo deje muy claro. La verdad es que no hemos resuelto los problemas de las mujeres, porque ya tenemos las estadísticas que nos indican de 1 de cada 4 mujeres en su vida va a ser o bien violada o va a ser víctima de abuso sexual. Entonces todavía estamos invadidas por una gran sensación de miedo. Pero lo que sí tenemos las mujeres es esperanza y herramientas, las herramientas que nos da el feminismo. Y esto es justamente lo que no tienen los hombres. Y es por eso que estamos viendo que en Occidente se da una situación política que no se había dado nunca. Y es decir, que las mujeres jóvenes se hacen cada vez más progresistas y los hombres jóvenes cada vez más reaccionarios. ¿Y esto por qué se da? Porque en los últimos 15 años hemos pasado este tiempo diciéndole a las mujeres que el futuro es de las mujeres, que tienen que sentir empoderadas. Hemos estado también echando luz sobre muchos modelos femeninos. ¿Y qué hemos hecho con los hombres? Hemos hablado sobre todo de masculinidad tóxica, hemos dicho, bueno, esto es típico de un hombre heterosexual, blanco, etc. Y esto ha perjudicado su salud mental. Entonces lo que no tienen los hombres son justamente esas herramientas y esa esperanza. Y tenemos que hacer lo posible por darles esas herramientas, esa esperanza, para que cambie la situación. Una de las primeras conclusiones que planteas es que lejos de pensar que esto solamente tiene que ver con hombres de mediana edad, afecta a los jóvenes, que no son ni tan liberales ni tan feministas como cabría pensar. Su educación ha sido diferente, es porque sienten que nadie les escucha, que no importan por falta de referentes. It's the culture. If you go into any bookshop in the world, yo creo que es un tema cultural, porque si te vas a cualquier, por ejemplo, tienda de libros o cualquier librería, vas a encontrar una sección de mujeres donde hay libros sobre la vida de las mujeres en las diferentes etapas, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la menopausia, en la maternidad, etc. Pero si buscas una sección de hombres, esta no existe. Entonces no hay libros dedicados a las experiencias vitales de los hombres. Y la representación de las mujeres, por ejemplo, en todo producto cultural, como pueden ser libros, series de televisión, películas, es una representación de vidas absolutamente fascinantes. Pero cuando representamos la vida de los hombres, ¿qué tipo de modelos estamos representando? Estamos hablando de mafia, estamos hablando de superhéroes, estamos hablando, por ejemplo, de policías que resuelven crímenes. Entonces, de esta manera, a través, por ejemplo, del consumo de estos productos culturales, los hombres no se hacen con aquellas herramientas que les sirven para lidiar con sus vidas. Entonces, en este momento, ¿cuál es la única voz que habla sobre la vida de los hombres? Pues la voz de Andrew Tate, de Jordan B. Peterson, de la machosfera, y lo que proponen es un retroceso, ¿no? Es un regreso a aquella vida tradicional en que las mujeres están recluidas en el ámbito familiar, que solo se dedican al hogar, a la crianza de sus hijos. Entonces, estas son las únicas voces que tenemos en este momento que hablan de las vidas de los hombres, que hablan del futuro de los hombres, y su propuesta para el futuro es un regreso al pasado. Dices que uno de los puntos de partida de esa confusión en la que están los hombres está en la escuela, que antes vivimos en un mundo despreocupado, protoelíseo, multigénero. ¿Por qué crees que ese es el origen de todo? ¿La crisis educativa es un reflejo de la crisis política que estamos atravesando? What you hear
Sí, yo creo que, mira, es muy interesante hablar con profesores, porque los profesores son obviamente aquellas personas que se han dedicado al mundo de la enseñanza durante décadas y han visto a niños durante décadas y décadas. Y yo he entrevistado a muchos profesores y lo que me dicen una y otra vez es siempre lo mismo, que la situación, que esta crisis se comienza a dar a la edad de 6 años. Antes de los 6 años, los niños hacen prácticamente lo mismo que las niñas, es decir, lloran, expresan sus emociones, se cogen de la mano, se ponen disfraces, o sea, disfrutan realmente muchísimo. Pero una vez que llegan a la edad de 6 años y comienzan a escolarizarse, pues siempre habrá un niño en el colegio que les dirá, los niños no lloran, los niños no hablan de sus emociones, los niños no se comportan así. Y los profesores lo que me indican es que siempre suele ser el niño más conflictivo de la clase, ¿no? Aquel niño que tiene, por ejemplo, un padre violento, un hermano violento. Y entonces, de un momento a otro, estos niños ya comienzan a recibir todos estos mensajes sobre cómo supuestamente tienen que ser niños. Y si te pones a pensar, es lo mismo que vemos en la sociedad. Tenemos el hombre más conflictivo, o los más conflictivos del planeta, que están indicándole a los demás en qué consiste la masculinidad, ¿no? Y con esto me refiero obviamente a Donald Trump, a Elon Musk y también a muchos líderes en el campo de la empresa. Yo creo que este es el problema, que los niños a la edad de 6 años aprenden todo lo que no pueden ser. Si les diéramos esos mensajes a las niñas ahora mismo, se rebelarían, dirían, no, una niña puede serlo todo, puede ser presidenta, puede ser primer ministro, puede ser lo que se le dé la gana. Pero lamentablemente no les hemos enseñado a los niños a cómo rebelarse, a cómo ellos también plantarse y decir, no, un niño perfectamente puede vestirse de rosa, puede llorar. Hay una parte muy interesante del libro que dedicas al sexo y a la pornografía. Hablas del caso de Sam, amigo de tu hija desde que eran pequeños. Y escribes en el libro, mi generación ha sido la primera en tener acceso a un montón de mierda en línea, sin que exista una alternativa más amable. Sam ha necesitado años de terapia para poder superar su adicción al porno, para volver a saber relacionarse con chicas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Again, it's cultural. Women have been, Bueno, una vez más yo creo que es un tema cultural. Si te pones a pensar en el pasado, las mujeres no solían hablar sobre sexo. Y luego a lo largo de los últimos 15 años, pues todas las comediantes hablan de sexo, las mujeres hablan de sexo en las series de la televisión, en las películas. Tenemos libros escritos por mujeres que hablan de sexo. Entonces, en ese sentido también, esto facilita que una madre pueda abordar el tema de la sexualidad con su hija. Pero no sé cuál es tu caso, pero en el mío creo que nunca he visto una película, una serie, un libro donde tengamos a un padre que habla de sexo con su hijo. Y el problema es que al no verlo, también entonces los padres tienen menos herramientas para abordar este tema con sus hijos. Y es por esto que yo escribí este capítulo, porque lo que pretendo hacer es también dar inicio a conversaciones difíciles, ¿no? O sea, mi ideal sería que un padre coja mi libro, que le diga a su hijo, mira, Caitlin Moran dice que los chicos adolescentes están consumiendo muchísima pornografía. ¿Conoces algún amigo que le haya pasado eso? Y que allí puedan comenzar una conversación. Yo que les digo es, cúlpenme a mí. Llevas escribiendo de feminismo desde hace muchos años. Bueno, en un momento en el que desde luego nadie escribía como lo hiciste, como empezaste a hacerlo tú. ¿Qué momento crees que atraviesa el feminismo? ¿Crees que ha funcionado el Me Too? Oh, God, that's a tricky one. Feminism had the problem that all progressive movements have. Sí, yo creo que el feminismo ha sufrido el problema que sufren todos los movimientos progresistas, es decir, del momento en el cual todos comenzamos a discutir un poco, ¿no? Por cuál es la mejor feminista, quién está en lo correcto, quién se equivoca, etcétera. Y lo que yo he tratado de hacer desde el humor es justamente decir que el feminismo tiene que ver con competencia ni con encontrar la feminista perfecta, ¿no? Sino tiene que ver con el trabajo de millones de personas para empujar una idea común. Y yo creo que si entendemos el feminismo de esta manera es así como prosperamos. Yo la verdad que me impresionan mucho las feministas jóvenes de hoy en día, porque entiendo que son mucho más inteligentes de lo que era yo en su día, sobre todo porque también cuentan con un lenguaje que para nosotras era totalmente desconocido, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el control cohesivo, en la carga mental, en el test de Bechdel, en la luz de gas, o sea, haciéndose con todos estos términos y conceptos, obviamente ya saben que hay muchos problemas que sufren que no son sus problemas, ¿no? Ya tienen a qué fenómeno atribuirlos. Entonces yo creo que el feminismo triunfará, como dijo Vivian Gornick también, y que continuará, sobrevivirá a este periodo tan difícil, sobre todo porque no depende de una sola persona, sino de muchas personas, muchísimas personas que estamos cada una poniendo nuestro granito de arena. Who were all doing one little bit each to make the world a better place. How many times can a girl go back to a man
can a man break that girl's heart? Por la Feria de Madrid también ha pasado el escritor marroquí Abdel Ataya, referente del movimiento LGTBIQ+ en su país, emigrado a París hace ya 25 años. Sus libros, que aquí en España publica Cabaret Voltaire, hablan de sus orígenes, su educación, de las personas con las que creció, a pesar de los traumas que sufrió por ser gay en una sociedad, la marroquí, patriarcal, machista, que sigue castigando con penas de cárcel la homosexualidad y que no es capaz de proteger a sus niños. El bastión de las lágrimas es su última novela, una carta de amor a sus hermanas, en la que reflexiona sobre el perdón, la venganza y la identidad destrozada de los marginados. Creo que perdonar o no perdonar es una pregunta muy difícil. Quizás antes, cuando era pequeño, perdonaba a mucha gente, pero hoy tengo 51 años y de repente me he dado cuenta de que tengo que renegociar el perdón o no perdonar a algunas personas. Esas personas tienen que reconocer lo que les hicieron a los niños, el abuso a los niños. The abuse of the children. It's not only a hypocrisy, it's a scandal. No es solo una hipocresía, es un escándalo, es una injusticia. El poder te dice que no tienes que existir como persona gay, lesbiana o transgénero, pero al mismo tiempo te abandona en manos de todos estos delincuentes, de personas que no pueden tener relaciones sexuales, pero pueden violar. Así que de alguna manera el poder y las leyes fomentan el abuso de los niños, el abuso de tus propios hijos, porque no estamos hablando de alguien que vive en el planeta Marte, estamos hablando del hijo de tu hermano o de tu hermana o de tu tío. Así que esto es lo que para mí es un gran escándalo, que hace que un lugar, un país, sea tan despiadado con sus propios hijos cuando son gays, lesbianas o transgénero. ¿Cómo es posible esta injusticia? Creo que cuando eres pequeño, niño o niña gay, no tienes otra opción que apegarte a las personas que conoces, incluso si te rechazan, porque solo tienes 6 o 7 años. ¿A dónde irías? ¿Qué harías? ¿Soñar con París o Londres? No, eso está muy lejos. Así que tienes que encontrar una solución para mantenerte con vida. Así que eso es lo que hice. Seguí uniendo mi cuerpo a sus cuerpos. Pero parece que no es suficiente, porque en algún momento comprendes la crueldad del poder, porque al final es una cuestión de poder, de la crueldad del poder, que entren en el corazón de las personas que amas y hagan que sean crueles contigo. El rechazo no viene de la boca del poder, viene de tus padres, de tu hermana, pero entiendes que estas palabras no son las suyas, son las palabras que el poder pone en sus bocas para rechazarte y hacerte sentir menos, como si no fueras nada. Less, like feel nothing. This is the most cruel thing that could happen to any gay person. Es lo más cruel que le puede pasar a una persona gay. El interior del exilio, el exilio que te imponen, que te obliga a ir a tu interior cuando eres solo un niño pequeño. Creo que todas las personas LGTBQ de Marruecos y de otros lugares son de alguna manera huérfanas. Tienen padres, pero estos padres no hacen su trabajo con ellos porque se les considera delincuentes, cosas vergonzosas, cosas que no deberían estar vivas. Y los padres y los familiares saben lo que sufrimos y no dicen nada. Esto es una vez más, muy cruel. No sé cómo ni siquiera yo pude sobrevivir a eso. No sé cómo encontré la manera de sobrevivir a esto, pero sobreviví. Esto es muy importante, ya que poder escribir con mis libros y expresarlo libremente significa para mí que el poder no puede detenerme ni detenernos como personas homosexuales y lesbianas. Sobre el poder, la violencia y la memoria habla el escritor mexicano Guillermo Arriaga, conocido por Amores Perros, 21 gramos o Babel, que llevó al cine Alejandro González Iñárritu. Arriaga acaba de presentar El hombre, una obra monumental que reflexiona sobre el racismo, el clasismo, la manipulación política y las propias contradicciones del ser humano en la historia de Henry Lloyd y su forma de hacer fortuna a través de la conquista violenta. Con él ha estado Pepa Blanes. Hace 25 años, el guionista mexicano Guillermo Arriaga empezó a pensar en una historia titulada El hombre, que quiso convertir en película. Cuando iba a los estudios me decían, por favor, ¿de qué se trata? Se los predicaba y me decían, no entendemos, ¿puedes escribir una sinopsis? Y decía, yo no escribo sinopsis. Después de
25 años tratando de hacer la película, dije, no, se va a hacer novela. Demasiado críptico o poco conceptual para los estudios, la historia quedó ahí, en un rincón. Ahora, con el tiempo, ha decidido desarrollarla y convertirla en una de las novelas más ambiciosas que ha escrito y que publica Alfaguara. El hombre trata de contar el origen de todos los males de la sociedad actual, el capitalismo, y lo hace ubicando el relato en una historia de frontera, la que separa México y Estados Unidos, donde habitaban distintos pueblos y donde la violencia entre ellos era una constante desde los tiempos que los españoles llegaron allá. Me siento y como que la novela empieza a hacer pequeños susurros y me dice, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito. Lo que la novela necesita, yo tengo que estar atento a lo que me pide. Así fue como empezó a escuchar las voces que componen este relato. Son 6 en total y hacen del hombre una novela polifónica. Si algo me molesta, una novela de varias voces que todas hablan igual. Puse un vocabulario, una sintaxis, una puntuación, una estructura de sintaxis distinta. A esas 6 voces se junta una característica marca de la casa, tanto en sus guiones, el de 21 gramos, Babel o Amores Perros, como en sus novelas, la fragmentación. El origen de todo es el déficit de atención. Entonces, no me cuesta mucho trabajo. Ahora, cuando yo me siento no tengo idea de la novela, yo voy armando la novela como la leen o las películas como las ven. O sea, no escribo primero algo y luego lo ordenas. No. Como está escrito así lo voy armando. Entonces yo tengo que sentir cuándo debo de ir a la otra historia, cuándo debo saltar a la otra historia, porque hay como un ritmo interno de la historia que te pide salta. Fragmentación que hace que saltemos de una historia a otra, manteniendo el ritmo, la tensión y la tensión en una historia intensa y vertiginosa, ambientada en las tierras salvajes de la frontera norteamericana. Un relato de la ambición desmedida que está en el origen de las grandes fortunas. Si en la novela se cuenta el momento fundacional del capitalismo, ahora vivimos la crisis del sistema. 13 años que lo escribí, entonces yo creo que ya lo traía yo en la cabeza y no sé por qué coincidió con este momento histórico en el que se están replanteando el capitalismo. Hay formas distintas de capitalismo que están enfrentadas una con la otra. Hay que reflexionar que los países que empujaron la globalización con mayor énfasis son los primeros, como decimos en México, que se han rajado. Inglaterra con el Brexit y Estados Unidos con el trumpismo. La novela de Arriaga gira alrededor de la figura de Henry Lloyd, un tipo controvertido, con carisma, pero no es el prototipo del héroe. En él están la crueldad y la doble moral. Con el personaje y su antagonista, el escritor se sumerge en la brutalidad humana, en la violencia, un tema retratado muchas veces en sus historias. Es así como cuenta el exterminio de una parte de la población, los malditos, los llama en la novela, que se acerca a eso que Juan Rulfo creó en Pedro Páramo. Como el maestro, intenta acercarse a la historia desde la novela, rompiendo el relato hegemónico de la violencia y la esclavitud. La violencia y los conflictos armados de la historia reciente de Guatemala atraviesan la obra del artista Naufus Ramírez Figueroa, uno de los más interesantes de la escena contemporánea. El Reina Sofía ha abierto sus puertas a la obra de Naufus, una mezcla de teatro experimental, de vídeo y performance que interpelan al espectador, como lo hace Lugar de Consuelo, una de sus instalaciones más icónicas que acaba de comprar el MoMA para su colección permanente y que por primera vez cede antes de exponer. Esta obra es Lugar de Consuelo, una colaboración con el poeta guatemalteco Winston González. Está basado en la censura de una obra de teatro que fue muy violentamente censurada. Incluso tiraron una bomba al teatro mientras estaban los actores adentro y pues es como la instancia peor que tenemos en Guatemala de censura al conflicto armado. Y también marcó cómo se desarrolló el arte después de eso. Solo eran permitidas comedias y obras de niños. Tal vez eso como se volvió más como hablar entre cosas o hablar con metáforas que explícitamente. Son como espantapájaros y pues diseñé estos disfraces para la obra original que fue censurada. No tenía disfraces porque obviamente eran los 70s donde la gente no creía en cosas así del teatro, de ficción. Y pues aquí pueden ver unas estructuras de metal con esculturas donde cuelgan pues los vestuarios que se usaron en el performance, que acá pueden ver el video que filmaron en el teatro donde pasó la censura, que es el Teatro de la Universidad Popular en Guatemala.
Sin saber muy bien por qué, Isabel Coixet comenzó a trabajar hace 15 años en unos collages de papeles y fotografías con los que coloca al espectador en un lugar narrativo semejante al cinematográfico, a partir de sus juegos de montaje. Las historias mejor contadas son las que se construyen a retazos, las que exigen hacer un esfuerzo para recomponer las piezas y otorgar un significado, algo habitual en el cine, sobre todo en el de Coixet. Explica la comisaria Estrella de Diego de la exposición que estos días puede verse en el Museo Thyssen y que la cineasta presentaba esta semana con cierta sensación de ser una impostora que se está adentrando en lugares que no le corresponden. Hay una cosa muy buena de esta exposición, que es que está en un lugar recóndito, ¿no? Y ellos me lo decían como, no, bueno, está un poco la sala, y yo, muy bien, no, allí, bien, sí, está muy bien, y yo lo comparo un poco a... O sea, este lugar es un restaurante de 3 estrellas Michelin. Los platos, todos sabemos los que son. Yo estoy allí después del café, ¿no? Lo mío son las mignardis, le petit four, aquello que te dan y ya no tienes hambre y ya no te lo comes. O igual, como hago yo, pues lo coges en la servilleta, a veces de lino, del restaurante de 3 estrellas, y te lo llevas porque te da mucha pena no comértelo. Bueno, de verdad, siento que soy una absoluta impostora, pero yo soy una persona que está muy cómoda siendo una impostora. Soy una impostora de casi todo. Yo era la típica niña que odiaba los trabajos manuales. O sea, yo creo que llegaba el Día de la Madre y mi madre temblaba del horror que iba a llevar a casa. Ya sabéis, esas cosas con algodón y palillos. O sea, yo también odiaba hacerlas. A mí me parecía que las manualidades eran algo... Trabajar con las manos era algo que no estaba bien. A mí me gustaba escribir y pensar en películas. Cuando tú me propusiste el título de Aprendizaje la desobediencia, me pareció perfecto. Me pareció que era lo que yo había hecho cuando hago estas cosas. Salgo de todas las cosas que pienso que han constituido la columna, el eje de mi vida, que es contar historias, y lo que hago aquí es una transmisión de emociones de otra manera, utilizando una de las cosas que más me gusta del collage son cómo conviven en un mismo plano, los recortables de cuando era pequeña que nunca llegué a recortar, la bolsa de fotos de un fotomatón compradas en Portaportese, el fascículo de Hogar y Moda o la novela, las fotonovelas semieróticas de los 70, donde puedes ver incluso a grandes estrellas haciendo unas poses inauditas, ¿no? La hora extra. Escucha, ¿por qué no hacemos cada uno una y ya está? Sí, hacemos una vuelta en vez de 2. Venga, una vuelta en vez de 2. Venga, va. Claro. 4 dedicos. Uno para cada uno. Es una canción del espectáculo. Es una canción de Ricky Martin. Es un tema de Ricky Martin. La introducimos, ¿no? Bueno, pues va una canción. Tenemos que explicar que una higa en el final del siglo XVI, principios del XVII, consiste en introducir el pulgar entre el índice y el corazón, de manera pues que en ese momento se entendía como lo que ahora llamamos una peineta, ¿no? Un insulto. Entonces, en el espectáculo pues le dedicamos una higa a varias cosas. Exactamente. Vamos allá. Vámonos. Que no para el baile, que la juerga siga, que tengo un amigo que tiene una amiga, que tiene una higuera, que tiene una higa, si no la recojo la come la hormiga. Juan Cañas, Dani Rubaler, Miguel Magdalena, Álvaro Tato, Ron Lala, bienvenidos a La Hora Extra. ¿Qué hay? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a punto de estrenar en el Festival de Clásicos de Alcalá vuestro nuevo espectáculo, La Desconquista, con el que vais a recorrer varios festivales durante todo el verano. Decía esta semana el director del Museo del Prado que no hay nada mejor para la descolonización como mostrar la historia. ¿Cómo surge la idea de esta obra? Pues surge, la verdad que de una idea muy parecida, la idea de, yo qué sé, de la necesidad desde el teatro, de mirar una realidad que está en el candelero, como se suele decir, pero que muy rara vez nos hemos acercado desde la risa, que es la realidad de las Crónicas de Indias, que es digamos el colchón del espectáculo, es la base de la que hemos partido para hacer nuestra comedia con nuestro estilo, con nuestra música en directo, con nuestra forma de decir verso, con nuestra forma de hacer, pero sí basado en ese tiempo que tiene tanto que ver con el nuestro. O sea, aparte de la necesidad de preguntarse sobre la conquista, sobre el descubrimiento, sobre la invasión, no sé ya ni cómo llamarlo, pero hacernos esa pregunta desde el humor para intentar
de alguna manera trasladar esa pregunta a la sociedad actual, una sociedad tan llena de muros, de murallas, de fronteras, de problemas entre países, etcétera. Bueno, pero la colonización sí era un asunto que de una forma u otra ya abordabais en la obra de Villa y Marte, ¿no? ¿Qué aportáis de nuevo en esta historia? ¿Qué nos contáis aquí? Hombre, lo que pasa es que en Villa y Marte era una colonización espacial. Esto era ya ir bueno, lo que estamos viendo incluso. ahora es bastante marciano, está cerca, ¿no? sí. O sea... Pero bueno, pues llevamos en el marcianismo instalados un tiempo, sí, pero bueno, o sea, quiero decir, ¿no? Realmente, ¿qué tenemos de nuevo aquí? Pues como está diciendo Álvaro, este género de la crónica de Indias al que de repente Ron Lala se asoma, pues nos permite hablar de, como siempre, en nuestros espectáculos siempre tienen todos un elemento humano indispensable, y en este caso estamos hablando de tres personajes que inician un viaje, cada uno con un objetivo personal, digamos. Además son tres personajes que puedes encontrar claramente en un género como la crónica de Indias y que luego resultan no ser lo que son. Es decir, algo completamente actual, como bien decía también antes Álvaro, y cómo va descubriendo el espectador que lo que realmente es no es lo que es, sino parece ser, y luego ni siquiera parece ser lo que es. No claro, sé si me explico. Perfectamente. Perfectamente, vamos. La cerámica de Talavera. Ya comienza nuestra crónica. Al fondo, una carabela hundida. Ante vuestras mercedes, una nave en peligro de zozobra y 3 náufragos a la deriva. Claro, son tres personajes. Tenemos a un capitán, un marinero, tenemos a un misionero, y luego hay como 2 cronistas, 2 relatores que van contando qué es lo que está pasando, cuál es ese viaje a lo desconocido. ¿Y qué van descubriendo esos personajes? Bueno, yo creo que principalmente se descubren a ellos mismos, se descubren entre ellos, ¿no? Claro, hay mucho de viaje interior también, ¿no? Claro. Yo creo que aquí es lo que subyace es, más allá de que tratemos el tema de la conquista geográfica, ¿no? De explorar y descubrir nuevos mundos, de buscarlos y ansiarlos, ambicionarlos, estos 3 personajes acaban tejiendo un contacto humano entre ellos, ¿no? Hay fulano, digamos que empieza en la balsa, ¿no? Es el primero que pone pie en la balsa. Fray Pío y el capitán intentan poner pie en la balsa. A partir de ahí empieza el viaje de ellos 3, donde cada uno demuestra, pues eso, cuál es la ambición de cada uno, ¿no? Uno ansía el poder, la fama, el otro evangelizar. Y acaba habiendo como un descubrimiento humano de entre ellos 3, ¿no? Y una pugna, un conflicto entre ellos 3, a veces se asocian, a veces se separan, y de ahí vamos hacia un desdoble individual de cada uno, ¿no? Que es donde aparece verdaderamente como el tejido humano del espectáculo. Uh-huh. Ese viaje va destapando, pues bueno, esas ambiciones, pero también, aparte de esas ambiciones y esas ansias colonizadoras, pues esos miedos, esas angustias, y como decías tú antes, Miguel, al final termina convirtiéndose en descubrir que a veces la realidad no es lo que parece, ¿no? Claro, sí, o sea, tampoco es que... Es decir, es difícil hablar sobre este espectáculo, además, porque no queremos desvelar muchas cosas, ¿no? O sea, pero sí es cierto que en el fondo todo ese camino, además con el marco de la conquista, vamos a llamarlo, todo ese camino se inicia con una idea clara de lo que vamos a hacer. Y luego resulta que estos 3 personajes, tanto Fray Pío, el capitán, es decir, ¿no? Resultan no ser lo que son. Tampoco vamos a desvelar mucho más, pero en el fondo no deja de ser una historia sobre la propia conquista, sobre el propio ser humano, con todo el entorno de la crónica de Indias, una water movie, como la llamamos nosotros, porque en el fondo, claro, siempre los viajes te permiten hacer este tipo de cosas. Vamos, estaba hablando antes Dani y pensaba, aquí faltan los Ewoks. Sí, decía García Márquez, creo que cuando le dieron el Nobel o en una de estas, o Cervantes o no sé qué, decía que las crónicas de Indias era el origen del realismo mágico. Uh-huh. Y de alguna manera nosotros lo que queremos hacer es realismo mágico sobre el escenario, aprovechando la excusa de estos 3 colgados en medio del océano. Pero no sé, cuando os sentáis, ¿no? Y empecéis a preparar ese guión, esa historia, luego, según ibais escribiéndola sobre la marcha, os ha llevado por otros caminos que no imaginabais, que no esperabais.
Bueno, una cosa que nos pasa siempre en Ron La La es que, como decía Diego el otro día, tenemos el problema de trabajar con un dramaturgo que está vivo. Entonces Álvaro hace toda una preparación previa y nos envía siempre un primer boceto del espectáculo. Los músicos componemos las canciones que se nos ocurren, tal, no sé qué, y llegamos al primer día de ensayo con un montón de bueno, pues con una base, con un esquema ya bastante sólido. De ahí empezamos a trabajar y ya yo, el director, lo cambia todo. Entonces claro, tiene a Álvaro al lado y dice, necesito que esta escena sea otra cosa o llevárnoslo para otro lado porque esto no funciona, esto sí, no sé qué. Entonces, pues eso, hay veces que Álvaro dice, sí, no te preocupes, en 20 minutos lo tienes. Y ves ahí escribiendo furiosamente y nosotros tenemos cada día para el siguiente ensayo siempre una ristra de texto nuevo espectacular, pero bueno, es nuestra manera de trabajar. Tenemos siempre es divertido, igualmente. No te aburres ni te puedes relajar. Y nos mantiene en guardia, porque más allá de que el bloque literario, digamos, el bloque lírico está muy cerrado, la verdad que cuando llega el primer libreto el espectáculo lo ves, ¿no? Pero cuando lo plasmas físicamente, nos ponemos a corretear, nos vestimos de negro y empezamos a currar 4 horas diarias en el local, luego te llegan otras cosas, ¿no? El texto te está dando otros mensajes, la historia, entonces ya yo intenta llevarlo para otro lado, no te convence lo que creías que te convencía leído anteriormente y pues ahí está, ¿no? La vida que cobra cuando lo ponemos en el local de ensayo. Y entiendo que lo comentabas tú también al principio, Álvaro, es muy interesante cómo conecta con la realidad. Decía Marguerite Yourcenar, la autora de Memorias de Adriano, que la distancia de los siglos puede reducirse a nuestro antojo y solamente hay que ver la prensa, ¿no? Y ver cuántos paralelismos hay, ¿no? Pasados tantos siglos. Muy bonita mención, sí, lo que hace Yourcenar con Adriano es prácticamente lo que nosotros, y perdón por el spoiler, queremos hacer en un momento del espectáculo. No nos queríamos privar de la oportunidad de sacar a Felipe II sobre el escenario y no solo Felipe II el histórico, ¿no? El que todos conocemos, sino el Felipe II niño, el Felipe II que sueña, que crea, que igual que estos colgados que están en medio del océano, pues que sueña con un imperio y que de alguna manera nos representa a todos, porque decías que habíamos descubierto, y yo creo que uno de los grandes descubrimientos de hablar de la crónica de India y de jugar con ella sobre un escenario es que en realidad nos parecemos mucho. O sea, no solamente a la sociedad actual, a la del finales del 16, principios del 17, donde está ambientada la obra, sino también que, yo que sé, que los teatreros en el fondo tenemos mucho que ver con esos aventureros, tenemos muchas ambiciones, estamos en un mundo completamente desconocido que tenemos que nombrar de nuevo cada vez que nos internamos en él, estamos en un mar ignoto y pasamos mucha hambre. El qué es lo parecido, lo curioso es el cómo, ¿no? Porque es verdad que, claro, todas esas cosas se expresan de otra manera, pero... Lo habéis comentado ya, es un espectáculo con música en directo, ritmo vertiginoso, humor muy crítico, todo muy ronlalero. Siempre habéis defendido el despejar de esa caspa a la cultura, ¿no? El que no sea algo elevado y aburrido, sin prejuicios, que llegue a todos, ¿no? Es vuestra marca de la casa. Sí, ha sido uno de los sellos, ¿no? De las ideas que hemos intentado llevar siempre a sus últimas consecuencias. De hecho, en toda nuestra carrera hemos ido tocando géneros muy diferentes, ¿no? Nos hemos ido queriendo atrever a... Vamos a ver cómo el lenguaje ronlalero pasa por una de género negro, por ejemplo. Vamos a ver qué tal vive en el barroco. Vamos a visitar a Cervantes. Vamos a hacer algo contemporáneo. Vamos a irnos a Marte. ¿no? Entonces, esas señas de identidad hemos querido que se mantengan siempre firmes, ¿no? Para contar el tipo de historias que queremos contar y para que ese espíritu que siempre nos ha acompañado no deje de estar nunca. Y ese espíritu tiene algo lúdico, gamberro y a la vez de gran amor y pasión por la cultura. Entonces, lo que intentamos es ver cómo se dan la mano esas dos cosas, ¿no? Intentar precisamente sacarla de esta cosa académica en la que a veces se nos queda enclaustrada, ¿no? Y no sé, y contar que nuestra visión es que precisamente es una cosa que está viva y que su razón de ser es que es popular. Que no pare el baile, que la juerga siga, que tengo un amigo que tiene una amiga que tiene una higuera. Los contenidos completos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós. Una higa para ti. Ay que sí, ay que no, ay que sí, ay que sí, una higa te doy yo. Una higa para ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.